estoy ansioso. Bueno, casualmente de eso vamos a hablar, de la ansiedad, que es el mal de esta época, del mal de la actualidad. Déjame que te haga un poco de historia, ¿viste? Para que podamos como comprender estas diferentes patologías que nos han ido como martirizando a través de las épocas, ¿no? A través del devenir del tiempo. Yo siempre digo, yo no soy la dueña de la verdad. Yo digo lo que yo he estudiado, lo que yo creo, lo que yo me voy informando. Yo siempre digo, si alguien considera que no estoy acertada o que no creen lo que digo, siempre digo lo mismo, infórmense. No porque alguien que está sentado detrás de una cámara o porque ha escrito un libro tiene la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Cada uno debe conseguir y debe tratar de informarse para encontrar su propia verdad, su propia parte del espejo. Por eso yo digo algo y si no creen, pueden refutar lo que digo, pero por sobre todo es importante que busquen información, que no se queden con lo que dice uno. Bueno, yo te voy a contar ahora más o menos cuál ha sido el devenir de la historia. En un principio, en el siglo pasado, la patología era la infidelidad. Y si no, mira, fíjate vos en los cinturones de castidad. O sea, esto es lo que yo he estudiado, o sea, indudablemente que infórmense, pero la patología, una de las patologías del siglo pasado, de la antigüedad, de la Edad Media, era la infidelidad. Indudablemente que la infidelidad en la actualidad sigue y no sé si se puede considerar una patología, pero para ellos, para su concepto de vida, la infidelidad era una patología, por eso el famoso cinturón de castidad. Bien, a medida que fue avanzando el tiempo, en la época de Freud y ¿viste? De los primeros psicólogos, los que nacieron como psicólogos en aquella humanidad, en aquella parte de la historia o del devenir del tiempo, era la depresión y la histeria. ¿Viste? La histeria tiene que ver con, más que nada se catalogaba como histéricas, porque viene de hístero, que viene de útero, a las mujeres. Pero en realidad creo que había mucha represión sexual en aquel momento. Entonces, una de las patologías de aquel momento, dentro de toda la gama de patologías, era la histeria y la depresión. De la depresión más o menos sabemos, yo algún día, si quieren, puedo comenzar a hablar, y ya hemos hablado de las depresiones, depresión endógena, pero eran la patología de aquel momento. Depresión e histeria. El siglo, o sea, antes del año 2020, antes del año 2000, era, y en un principio del siglo XXI, la patología en aquellos momentos fue lo que se conoció por el estrés, que fue lo que quedó después de la posguerra. El estrés era la patología de ese momento, que prácticamente fue como una epidemia en aquel momento, el estrés. El estrés, la característica del estrés es que genera cortisol, se siente en el cuerpo y el que siente el estrés, o sea, el ser humano lo que tiende es o a la lucha o a la huida, que es lo más instintivo que tenemos los seres humanos. Luchar, enfrentarnos o salir huyendo. Eso es lo más instintivo animal que tenemos. Pero en la actualidad, después como vos sabemos, después de estos 2 años de confinamiento y frente a esta realidad tan acuciante que vivimos en la actualidad, que es la presión y que nos pareciera que el tiempo es poco, y según Schumann, la resonancia Schumann, el tiempo se ha acelerado. Y la gente dice, pero bueno, ¿y el reloj? Bueno, que el tiempo se ha acelerado. 1 hora de ahora no es lo mismo que 1 hora de antes. Y no es que nos parezca, es que realmente el tiempo se ha acelerado. Entonces, la patología de la actualidad es la ansiedad. Y por ahí, si nos preguntamos, pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo me doy cuenta que estoy ansioso? Yo les voy a dar un tip para que ustedes sepan que lo que están sintiendo es ansiedad. Me olvidé de aclarar que en la época con los principios del siglo XXI, el estrés tenía mucho que ver con el burnout, porque las sensaciones, el burnout tiene que ver con sentirse quemado. La sensación del estrés es esa,
sentirse quemado, porque es una sobre la otra, la presión, la gana de huir, no me repongo, me lleno de cortisol, nunca bajo esta sensación, entonces quiero huir o quiero enfrentarme a las piñas con cualquiera. Eso es el burnout. En la actualidad la ansiedad se presenta de otra forma. En la actualidad la ansiedad tiene mucho que ver con esta sensación de me siento ahogado, asfixiado y no sé para dónde salir. O sea, cuando una persona está ansiosa, yo siempre le suelo dar un tip. A ver, la gente pregunta, el paciente pregunta, pero ¿qué tengo? Y le digo, bueno, a ver, veamos así, vamos a lo claro y a lo nítido. Cuando vos estás sentado en un lugar, ¿cuál es la sensación? ¿Te querés quedar sentado ahí o querés? Y dice, no, quiero salir, saltar y salir corriendo. Eso es un indicio típico de un pico de ansiedad. No puedo, es como que no estoy en paz y tranquilo en ningún momento. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que estamos sintiendo ansiedad. Yo siempre digo, no, la ansiedad no hay que taparla, hay que frenar, hay que tomar contacto, respirar profundamente y decirse a uno mismo, ¿qué me está pasando? Porque la ansiedad no la podemos empezar, está bien, existen ansiolíticos y existen pastillas y remedios para bajar la ansiedad. El problema es que cuando uno toma ese tipo de medicación, deja de tener la, la habilidad y la mente abierta como para actuar en la actual, como para seguir actuando en el ritmo que se lleva en este momento. Entonces, siempre digo, bueno, sí, podés tomar un ansiolítico, es más, tómalo, pero si te estás durmiendo, cuando uno toma ansiolítico, no puede manejar máquinas pesadas. Cuando uno se mete en la medicación ansiolítica, pierde el nivel de atención, o sea, deja de estar en el presente. Por eso siempre digo, antes que empezar con la medicación, buscar la ayuda profesional. Lo que decimos siempre, buscar a ver quién te pueda indicar si estás teniendo un pico de estrés o si estás teniendo una crisis de ansiedad o si estás teniendo un pico ansiógeno. Una vez allí que vos podés darte cuenta de esto que te está pasando, que tenés un pico de ansiedad, entonces podés comenzar un tratamiento, un modo de llevar adelante el proceso de ansiedad, porque la ansiedad sí se puede curar, pero no solamente con medicación, la ansiedad la podemos curar con algunos ejercicios y encontrando cuál es el núcleo o cuál es la causa por la cual yo me siento ansioso o estoy ansioso en este momento. Eso por ejemplo, sí. Algún ejercicio fácil que podemos hacer como para, bueno, calmar esa ansiedad o demás. Ajá, sí. Bueno, yo te puedo indicar uno que tiene mucho que ver con el proceso, con la parte bioenergética, ¿no? O sea que yo soy terapeuta bioenergética y defiendo la bioenergía o este proceso terapéutico a rajatabla. Porque la ansiedad no solamente se siente a nivel psicoemocional, sino también que se siente en el cuerpo. O sea, cuando comenzamos a sentir que el problema de la ansiedad es que se respira cortito y por encima, no, cuando la persona está ansiosa, no alcanza a exhalar, o sea, respira y produce una hiperventilación, que es lo peor que nos puede pasar al ser humano porque eso nos da palpitaciones y sensación de mareo. O sea, la persona ansiosa siente estos síntomas, que está mareado, que le falta el aire, que quiere, en realidad, una de las reacciones corporales que quiere salir huyendo, corriendo y no sabe hacia dónde. O sea, no es que quiere huir, o sea, la sensación es que quiero irme y no sé a dónde, porque está con un pico de ansiedad. Uno de los ejercicios más, uno de los tips que yo doy así como básicos para poder trabajar o combatir la ansiedad, no es decir, no, no me pasa nada, no siento nada, me tomo un ansiolítico y sigo adelante. No, es lamentablemente es frenar. Y si estás en tu trabajo, irte al baño. O sea, lo que yo digo es eliminar todo contacto con el mundo exterior y hacer contacto conmigo, o sea, con mi propio ser. Primero que nada es tratar de sentarme
y acallar un minuto la mente, porque el problema de la ansiedad es que la mente sentimos, porque todos sufrimos de ansiedad y en la época actual más que nada, que nuestra mente, no la psiquis, la mente es como un caballo desbocado, que está, no sé si alguien ha visto un caballo desbocado, sale corriendo hacia cualquier lado y se lleva por delante los alambrados. Un caballo desbocado es peligrosísimo, porque se lleva por delante la persona, los otros animales. Bueno, eso, así en la ansiedad, así está nuestra mente, como un caballo desbocado, ¿no? Un caballo que entonces, lo primero que hay que hacer es sentarnos, pero sentarnos es literal, sentarnos y aislarnos de todo lo que sea contacto exterior para poder encontrar contacto interior. Como siempre enseño, respirar. Y animarse a abrir la boca para que ese aire que sale y el sonido que sentimos nosotros mismos porque estamos en contacto, ese sonido, ese sonido ya de por sí calma nuestro cuerpo y nuestra mente. Y hacer contacto y ver, a ver, ¿por qué me siento así? Y allí aparece la pregunta de por qué. ¿Por qué me siento así en este momento? ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Sí, decime, ¿dijiste algo? ¿Qué pasó en ese momento que te sentiste así? ¿No? Exactamente. Claro, porque si estamos en un pico de ansiedad, hay algo que pasó allí afuera nuestro que nos movilizó algo interiormente y nos llevó a una sensación o a un recuerdo que nos provoca determinado tipo de ansiedad. Por eso, para las crisis de ansiedad, lo mejor que se puede hacer es consultar con un terapeuta, no esperar soluciones mágicas, no esperar que en un minuto esto se pasa, no, se pasa cuando asumimos un proceso determinado mediante el cual reconocemos que estamos ansiosos, podemos encontrar cuál es la causa de nuestra ansiedad y así allí, en ese momento, poder iniciar un proceso de cura. Y en el último tiempo, Lili, ¿se ha incrementado la consulta por esto? Sí, por eso dije en un principio, es la patología de la actualidad. Antes se consultaba mucho, yo hace 22 años que soy psicóloga, mucho por la cuestión del burnout, de la sensación del estrés. Esta cosa de quiero salir huyendo, me quiero agarrar a las piñas con todo el mundo, se consultaba mucho por eso. En la actualidad, la gente no consulta ya tanto por eso, consulta por crisis de ansiedad y el famoso y tan mentado ataque de pánico, que tiene que ver con la crisis de ansiedad o con la crisis ansiógena o el pico de ansiedad. En la actualidad, la ansiedad, el problema que genera es quiero salir corriendo, no sé hacia dónde, y como no hay hacia dónde salir corriendo, y sobre todo esto nos ha pasado en la cuestión del confinamiento, porque allí se generó o sea, la ansiedad es de toda la vida, todo el mundo sufre de crisis de ansiedad, pero las crisis de ansiedad surgieron sobre todo después del confinamiento, ¿cuál era? O sea, no es que no podía salir, pero la orden era no salgas, no salgas de tu casa, no podés ir a ningún lado. O sea, sí podías, o sea... Aparte de eso se sumaba el miedo, el desconocimiento. Claro, exactamente. El gran problema es que la ansiedad se nos pegó junto con el miedo y la fobia, porque en realidad fue todo un combo, ¿no? Todo un manejo psicoemocional de la humanidad que se trabajó sobre esto, sobre tener miedo a la enfermedad, a la muerte, no salgas de tu casa, o sea, allí se generó la crisis de ansiedad, y después de esto vinieron los famosos ataques de pánico. O sea, se ha exacerbado la crisis ansiógena o los picos de ansiedad en la actualidad. Hace 2 años que la gente consulta más que nada por la ansiedad. Yo estoy generando una experiencia vivencial para trabajar en 5 sesiones sobre la ansiedad. O sea, es primero una charla que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora, y después son 4 ejercicios físicos, psíquicos y de respiración para trabajar la ansiedad.
Va a haber una hipnosis, un ensueño dirigido, una relajación bioenergética y un trabajo y un ejercicio nocturno para poder entrar en relajación y poder dormir tranquilo. Porque el gran problema de la crisis de ansiedad es que también produce insomnio. Y como siempre digo, uno dice, ay, me siento mal, estoy deprimido, estoy ansioso. No, el cuerpo termina enfermándose. Y cuando el cuerpo enferma, como es denso, tarda mucho en curarse. Una vez que uno despierta una enfermedad, y esto yo lo como la cuarta encuentro que tenemos con vos, Nahuel, y lo vuelvo a repetir, una vez que despertamos la enfermedad, es muy difícil curar el cuerpo. O sea, podemos tranquilizar la mente, podemos acallar relativamente las emociones que son como un río desbordado, pero una vez que todo este conflicto psicoemocional enfermó nuestro cuerpo, despegó una enfermedad realmente brava, como ya lo dije la otra vez, puede ser una diabetes, puede ser un lupus, puede ser un infarto, puede ser un cáncer, es muy difícil curar el cuerpo. Por eso, como siempre digo, cuando me siento mal, cuando tengo un problema laboral o legal, voy a un abogado. Cuando me duele la panza, voy a un médico. Cuando siento que ya mi psicoemocionalidad no da más, busco un psicólogo. No, un psicólogo, un profesional de la medicina que se ha ocupado de estudiar durante un montón de años la psique humana y es el que te puede ayudar. No hay soluciones mágicas. Hay trabajar en profundidad para poder llegar a una vida plena, satisfactoria y feliz, como siempre digo. No, aparte, Lili, pensando que hay gente que la pasa muy mal con esta situación. Uf. Por ahí hay gente que la pasa un poquito más leve, que se siente ansioso y demás. Hay gente que la pasa muy mal y he conocido amigos, gente que en esta situación de confinamiento, de la pandemia y demás, que la ha pasado muy, pero muy mal, ha tenido problemas hasta de caída de cabello, por ejemplo, ¿no? De repente. ¿Viste? Es lo que digo. Es lo que digo. Cuando hay un conflicto psicoemocional, se despega en el cuerpo. Claro, se han desprendido lo que se llama la alopecia. Y cuando una vez que la persona padece esa enfermedad, no tiene nunca más pelo. No le hace más pelo en el cuerpo, porque tuvo es por eso, y bueno, pero la alopecia sería, sí, es feo, pero peor es desprender un cáncer. Hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar ayuda profesional de gente que estudió para sacarte de tu conflicto emocional. No hay que esperar fórmulas mágicas. Bueno, entonces, ¿cómo nos contactamos con vos, Lili? Los contactos, redes sociales, el canal de YouTube, pasame todo como siempre lo hacemos para que la gente que está escuchando ahora tome nota y se comunique con vos. Bueno, mira, primero que nada, yo vivo en Córdoba, tengo mi teléfono de Córdoba, 351 5 94 22 53. Y si no, me pueden buscar por Instagram, que es Lili, la segunda I es con Y, Lili Fundaró. Y si no, estoy acá en YouTube, Liliana Fundaró Longo, y si no, me pueden buscar por Proyecto Vertientes. Tengo la fanpage en Facebook, Proyecto Vertientes, y ahí ustedes ponen eso en el buscador de Google y lo lleva a mi Instagram, a mi Facebook, a mi YouTube, a todos lados. Y el teléfono es 351 5 94 22 53. Pero tengo entendido que mi publicidad está andando y ahí lo repiten a cada rato. Claro, obviamente en la radio pasamos del número de teléfono y demás, digo, a la gente que, bueno, también a las sesiones virtuales. En esta altura de la vida, en este año 2022, que se ha hecho todo más virtual también en algún punto, en este caso sirve para mucha gente que por ahí está Sí. queriendo tener alguna terapeuta o alguna cuestión, tiene algún problema, bueno, por ahí sirve esta situación de virtualidad, ¿no?
Sí, y funciona, o sea, yo estoy haciendo cursos de perfeccionamiento para eso. La bioenergía era y sigue siendo sumamente presencial por el intercambio energético entre paciente y terapeuta. Y tengo varios pacientes de Comodoro, así que ya he dicho, si vuelvo a ir para el lado del sur, para Chubut, me voy a instalar en Comodoro, porque tengo varios pacientes de Comodoro Rivadavia. En lugar de Sarmiento, como hice la otra vez, ahora capaz que ya me vaya en septiembre y me vaya instalando, vaya apuntando para el lado de Comodoro Rivadavia. Probablemente, vamos a ver qué hago. Pero vas a estar cerca, así que podés venir para Sarmiento también, ¿no? Claro, podría ser un poquito acá, un poquito de Comodoro y un poquito de Sarmiento, pero tengo mucha gente en forma virtual y está funcionando muy bien, ¿eh? Muy bien. Tengo Una buena gente que cuota está de... viviendo en Italia, gente que está viviendo en Francia, gente que está viviendo en Brasil y bueno, hacemos desde donde están. Una buena cuota de sur, digo. Tan lindo que es la Patagonia. ¡Oh! Y ese lago Múster que tienen ustedes es lo más bello que he visto en mi vida. Lili, Dime. bueno, te mando un beso grande y nos escuchamos el viernes que viene. Sí, ¿Te parece? el próximo viernes y si se van metiendo en Instagram, ahí voy a ir empezando a promocionar y a publicitar mi experiencia vivencial para trabajar en la ansiedad y transformarla en armonía. Perfecto. Te mando Bueno, un beso grande. besito, Nahuel, gracias. Cuídense Listo. mucho. Chau, chau, Sarmiento. Chau, chau, FM Sur. Adiós. Nuestra psicóloga de todos los viernes. No.